En directo Marca Madrid Sierra hablamos de deporte y salud. En nuestro programa, nuestra sección Marcando Salud, hoy va a tratar de los problemas de cartílago en el adulto joven. El cartílago, bueno, pues vamos a conocer hoy qué es, porque se habla mucho de él, muchos deportistas hablan de sus problemas en el cartílago y hoy vamos a identificar, para quien no lo sepa, qué es el cartílago y en qué consiste este tipo de lesiones, la variedad de lesiones que puede tener. Para ello, contamos un día más aquí en nuestros estudios con el doctor Gonzalo Samitier. Es jefe de la unidad de miembro superior, artroscopia y cirugía del deporte del Hospital General de Collado Villalba, nuestro especialista que nos puede muy bien hablar de este problema. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué es el cartílago? Buena pregunta. Pues el cartílago es esa superficie que recubre los huesos en la zona donde hay movimiento, lo que llamamos las articulaciones, como puede ser el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla, la cadera, el tobillo, son así un poco las más conocidas por todos. Bueno, pues en esa zona que hay movimiento es una superficie más suave, más fina, que tiene fundamentalmente una función deslizante, favorece el que sea un movimiento fluido, sin fricción, tiene una función además amortiguadora y protectora del hueso, ¿no? Hace que el hueso no se desgaste, que no haya un roce de hueso con hueso y que el movimiento de las articulaciones pues sea fluido, sea alegre y no tenga crepitaciones ni se enganche. Eso es lo que es el cartílago. La peculiaridad del cartílago es que es una estructura. El cartílago me refiero hialino, porque luego también podríamos entrar en que hay diferentes tipos de cartílago. No es lo mismo el cartílago de las articulaciones, que estamos hablando, que por ejemplo el cartílago, los meniscos, que también son cartílagos, que hemos hablado una vez, que son esos amortiguadores que tenemos en la rodilla, o por ejemplo el cartílago que podemos tener en la oreja, que es otro tipo de cartílago. O sea que hay diferentes tipos, pero aquí estamos hablando de lo que es el cartílago hialino o cartílago articular, que tampoco tiene nada que ver, por ejemplo, con el cartílago de crecimiento de los niños, que es una zona del hueso de los niños que continúa en crecimiento hasta que se cierra, ¿no?, ese cartílago y dejan de crecer. La peculiaridad del cartílago es que tiene poca capacidad reparativa. Es una sustancia del organismo algo perezosa a la hora de curar cuando se lesiona. Y ese es el problema. Tiene una escasa celularidad, que son los condrocitos, y aquí están las grandes dificultades que nos encontramos, ¿no? ¿Por qué se lesiona tanto en los deportistas? Hablando de ese cartílago referido a este aspecto del deporte. Bueno, más que se lesione tanto, el problema es que cuando se lesiona, como decía, puede llegar a ser difícil la solución y, por tanto, suele tener bastante relevancia en el deportista o siempre suena como algo grave, como una lesión importante y que puede comprometer la vida del deportista. Pero se lesiona con la misma frecuencia que se puede lesionar cualquier estructura de la rodilla, del hombro, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas estructuras que se lesionan, pero las de cartílago son especialmente, o pueden llegar a ser especialmente preocupantes. Y luego está, si habláramos ya no de paciente deportista, sino a persona más mayor, también suena mucho, ¿no?, el término de la artrosis, que es el desgaste del cartílago difuso de forma progresiva, pues por la acumulación de años y de esfuerzos. Se da más estos problemas, estamos hablando del problema en deportistas, pero ¿los problemas de cartílago también pueden ser derivados del sedentarismo? Pues también, efectivamente, porque el cartílago se nutre a partir del líquido sinovial de la rodilla. Y el líquido sinovial se mueve alrededor de la rodilla también en función de las presiones. El hecho de caminar, de andar, de movernos, genera una serie de presiones en la rodilla, tanto en el cartílago como en el hueso, que se ha visto que es beneficioso para nutrir ese cartílago, esos condrocitos, y que sigan produciendo cartílago y mantengan esa matriz con la solidez necesaria. O sea que el sedentarismo también es negativo tanto para el hueso, puede llegar a producir osteoporosis. La falta de estímulo del hueso hace que el hueso pues también dice, bueno, pues si esta persona que no anda, que no se mueve, que no somete a carga a sus huesos, el hueso no ve la necesidad de ser fuerte, porque no le estás imponiendo ningún esfuerzo. Y lo mismo pasa con el cartílago. Por lo tanto, a tu respuesta, efectivamente, el sedentarismo tampoco es algo bueno. No es un método de protección para no lesionarse el cartílago. ¿Y qué partes del cuerpo se ven más afectadas por este tipo de lesión en el deportista? Pues sobre todo las zonas de carga, sobre todo la rodilla y los tobillos, yo diría que es lo más habitual. El miembro superior es menos frecuente, también puede ocurrir en el hombro, en el codo, en la muñeca, pero sobre todo
todo la rodilla quizá es la estrella. Y se lesiona pues, de forma traumática, o sea, es como si tienes un impacto en la rodilla fuerte y choca hueso con hueso, se puede producir como una especie de desconchón de ese cartílago, una pérdida puntual en una zona concreta de cartílago por un traumatismo. Y luego otras veces encuentras lesiones de cartílago en deportistas que han tenido otro tipo de lesiones, ¿no? Que empiezan pues que tienen una lesión de ligamento, que a lo mejor la cirugía no les va muy bien y no queda la rodilla muy estable y encima les tuvieron que quitar parte de un menisco, con lo cual ya no tienen la misma amortiguación y poco a poco el cartílago se va desgastando hasta el punto que queda el hueso expuesto. Esta lesión que nos decía usted que se produce en los deportistas en el tobillo y en las rodillas, ¿en la rodilla es lo que se identifica o muchos hablan como la condromalacia? Pues la condromalacia es como una versión menor de la lesión de cartílago. O sea, el cartílago es una capa, hemos dicho, es una superficie que reviste los huesos. Esa superficie tiene un espesor. Pues depende de la profundidad de la lesión. Hablamos de una lesión de unas características u otras, ¿no? Hay 4 grados. Cuanto más gastado, un grado más avanzado. El grado 1 es el más leve. El grado 1 es cuando simplemente es que está un poquito desgastado el cartílago. Y eso es lo que llamamos la condromalacia. Cuando esa lesión es más profunda, hablamos de grados pues, 3 y 4. El grado 4 es cuando el cartílago ha desaparecido en una zona concreta o de forma difusa y el hueso está expuesto. Entonces va a depender de la profundidad de la lesión el cómo vamos a denominar esa lesión. Pero te doy la razón que hay mucha confusión en la terminología. Todo habla de lo mismo, de lesiones del cartílago, pero según cómo lo dices, claro, el paciente se preocupa más o menos, ¿no? Porque si una chica de 20 años le decimos que tiene una condropatía de rótula, no es lo mismo que decirle que tiene artrosis en la rótula. Y en el fondo es lo mismo, ¿no? En el fondo es desgaste de cartílago. Lo que pasa es que el de la chica de 20 años es un desgaste muy leve y lo más propio es denominarlo condropatía, que tiene un poquito de desgaste. Y a la señora mayor de 60 años que no le queda cartílago en la rótula, ahí ya vamos a hablar más de artrosis, pero en el fondo es el mismo problema, pero más evolucionado o menos. ¿Y qué síntomas se identifican con el problema del cartílago en el deportista joven? Bueno, pues no es fácil de diagnosticar. De hecho, a menudo tenemos que recurrir a pruebas de imagen e incluso ni siquiera con la resonancia, que es un poco así el gol estándar, ¿no? La prueba estrella para diagnosticar el cartílago. A veces no eres capaz de ver el cartílago o el alcance de la lesión. Es una lesión difícil de diagnosticar y que a menudo la vemos en el contexto de un paciente con otras lesiones. Con lo cual hay que hilar muy fino a la hora de mirar la resonancia. Yo me detengo mucho y estoy mucho rato mirando. Los pacientes se quedan callados ahí esperando a ver yo qué digo, pero a veces me quedo minutos callado mirando cada secuencia de la resonancia porque si no, no eres capaz de visualizar estas lesiones de cartílago, que no, ya digo, no hay ninguna prueba de imagen que te permita. Y a veces el diagnóstico confirmatorio lo haces una vez que entras en el momento de la cirugía para ver la lesión. Y esto hace que también sea difícil, te diría casi imposible, para un paciente saber si tiene una lesión de cartílago o no. Para el paciente o para un fisio o para alguien que no tenga acceso a estas pruebas de imagen. Es una lesión que, hablando de rodilla o de tobillo, pues lo identificamos muchos atletas que sobre todo pues entrenan a diario muchos kilómetros o hacen distancias largas, pues pueden verse más afectados por este tipo de problema. Pues eso es algo que no está demostrado. O sea, si no has tenido ninguna lesión grave, no se ha visto que el deportista, por mucha que sea la intensidad de su actividad física, tenga mayor predisposición para hacer artrosis. O sea, que esto es un mensaje de tranquilidad para los maratonianos y los deportistas o ciclistas, etcétera, deportes de resistencia, que no tienen por qué desarrollar artrosis. Lo que, por otro lado, en cuanto hay alguna pequeña lesión o como decía, una cirugía de menisco o una inestabilidad ligamentosa, cuanto mayor es la actividad física, va a ser más fácil que se descompensen y empiecen a producir problemas de cartílago. O sea que aunque no está claramente demostrado, sí que a poquito que tengas una lesión de tobillo, de rodilla, si eres muy activo desde el punto de vista deportivo, puedes tener más riesgo de complicaciones con el cartílago. Pero bueno, luego te encuentras, pues eso, personas mayores, 50, 60 años, que no han hecho deporte en su vida y que también tienen problemas severos de cartílago, ¿no? Con lo cual es difícil de predecir quién va a sufrir estos problemas y quién no. ¿Y es difícil de curar? Pues bastante. Lo que no siempre hay que tratarlo. Lo positivo del cartílago es que
a pesar de tener el cartílago dañado, puedes llegar a estar asintomático y, por tanto, poder hacer una vida normal e incluso deportiva. Muchos deportistas, de hecho, a base de fortalecer la masa muscular y de una reeducación y de mejorar la técnica, aunque tienen lesiones de cartílago, son capaces de hacer su deporte al 100%. Ahora bien, no se cura la lesión. La lesión de cartílago tiene, como decía, muy poca capacidad de regeneración y a menudo se mantiene en el tiempo y acaba dando la cara, ¿no? O sea que aunque no es limitante en todos los casos, sí que puede acortar la vida deportiva de un deportista o en una persona que tiene una lesión de cartílago, vamos a poner de 40, 50 años, que de entrada no le produce muchos síntomas, con los años, como la lesión no cura, cada añito le va produciendo un poquito más de problema hasta que llega un momento en que realmente sí que están tan limitados que sí que tienes que hacer alguna actuación quirúrgica. Me surge la pregunta de si, por lo que nos cuenta, si el cartílago es una sustancia que tiende a desaparecer, sí o sí. Pues podríamos decir que sí. Lo único que a veces no vivimos lo suficiente, ¿no?, para desgastarlo, por desgracia, algunos, pero sí. Poquito a poquito, casi desde que nacemos, nos vamos desgastando. Y unas sustancias o algunas partes de nuestro organismo tienen más capacidad de regeneración que otras. El cartílago, como decía, tiene poca capacidad de regeneración, por tanto, con los años, en función de todos estos factores que alguna vez hemos mencionado, ¿no?, pues del peso, de cómo nos hayamos cuidado desde el punto de vista de la dieta, de qué hábitos hemos tenido, si más o menos saludables, de las lesiones que hayamos acumulado, con los años vamos a desarrollar más o menos desgaste del cartílago, ¿no? Y luego la herencia también es un factor importante. Eso está claramente demostrado, que hay personas que tienen antecedentes en la familia de artrosis importante y muchas veces ellos también lo van a sufrir. Lo ideal, por tanto, cuando tengamos algún problema o sintamos algún problema de este tipo en la rodilla o en el tobillo, es acudir al especialista. Sí, si el tiempo de evolución ha sido ya un poquito más alarmante o preocupante, ¿no? De entrada, si tenemos un dolor puntual pues que lleva una semana, 2 semanas, pues bueno, bajamos un poquito el nivel de actividad, vemos a ver cómo va respondiendo la articulación, vamos al fisio que nos ayude con la inflamación, con la reeducación, con el fortalecimiento, te diría 1 o 2 meses, puede ser suficiente. Ahora, si ha habido una lesión traumática de alta energía, la rodilla se nos ha hinchado mucho, pues esos son signos de alarma que sí que requiere un diagnóstico de entrada, un diagnóstico un poquito más preciso, más que nada para no descartar una lesión grave inicial, que el hecho de ignorarla puede dificultar el tratamiento posterior, ¿no? O sea que lesiones o dolores con escasa limitación, si no ha sido traumático, yo los dejaría evolucionar a ver qué pasa antes de acudir al cirujano durante varios meses. Y si ha sido una lesión traumática grave, que claramente eso lo vamos a saber identificar, pues en ese caso solicitar un diagnóstico un poquito más preciso y no dejarla pasar por si a ver si tengo suerte y no es nada, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento más adecuado que puede ayudar a tratar problemas en el cartílago? Bueno, pues aquí de nuevo cuenta mucho la experiencia del especialista y el estar habituado a tratar este tipo de lesiones y de deportistas, porque a menudo estas lesiones no precisan tratamiento. Diría que la gran mayoría no van a necesitar una cirugía. La gran mayoría del deportista va a ser capaz de continuar con su deporte incluso a muy buen nivel, ¿no? Sí que hay un poquito que tener una vigilancia sobre estas lesiones y ver si progresan, si se van haciendo más grandes o si van produciendo una sobrecarga en el hueso también. Si el paciente tiene síntomas, la resonancia o las pruebas de imagen muestran pues cada vez más irritación o más edema en la zona por debajo del cartílago, pues bueno, ahí hay que empezar un poquito a preocuparse y a lo mejor empezar a frenar a ese deportista o valorar un tratamiento quirúrgico. O sea, la gran mayoría de lesiones de cartílago, si no son muy grandes y no son muy limitantes, no van a necesitar un tratamiento quirúrgico. Ahora, aquellas que son más sintomáticas y más grandes son las que van a necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pues los síntomas de alarma en una lesión de cartílago pues son el dolor incapacitante para práctica deportiva, incluso para la vida normal, los derrames de repetición, los chasquidos, los bloqueos de la rodilla, todo eso son señales o signos de alarma que te van a obligar a hacer un tratamiento un poquito más agresivo y más definitivo, ¿no? Porque sí que hay tratamientos para el cartílago, lo que en muchos casos no hace falta llegar a ellos. Dentro de esos tratamientos, imagino que no existe ninguno
como en ocasiones fueron famosos, salieron pastillas de cartílago de tiburón o historias de estas, ¿eso no funciona? Ojalá, ojalá. Es la gran esperanza, la gran esperanza de muchos, ¿no? El decido, bueno, es la pregunta clásica de la consulta, ¿no? Doctor, si yo me tomo cartílago de tiburón o condroitin sulfato, sulfato de glucosamina o magnesio, hay muchos preparados, en la mayoría de parafarmacia, ¿no? No realmente de medicamentos propiamente dichos, que los pacientes confían en ellos ciegamente. Yo siempre digo, mal no hacen y bueno, pues es como unas vitaminas, ¿no? Es decir, yo me tomo pues a lo mejor un complejo vitamínico cada mañana. Pues doctor, ¿esto realmente me cambia la vida? Pues hombre, si tú estás bien nutrido, hidratado y tienes una dieta correcta y unos hábitos saludables, realmente no necesitas un suplemento porque casi todo nos viene a través de la dieta. Y lo mismo pasa con estas sustancias, ¿no? Que no van a ser capaces de regenerar una lesión de cartílago o curarnos la artrosis. Pero bueno, son un pequeño complemento, una pequeña ayuda. Porque nos ha dicho antes que es una sustancia, el cartílago, que tiene poca capacidad de regeneración, ¿verdad? Muy poca, muy poca. Muy poca. Por desgracia, las lesiones importantes, limitantes, requieren una actuación. El cartílago por sí mismo, e incluso después de un tratamiento quirúrgico, a veces también tiene poca capacidad, ¿no? O sea, el espectro dentro de la batería de opciones que tienes con la cirugía, depende de lo que hagas, también la capacidad de regeneración del cartílago va a estar limitada, ¿no? ¿Y en qué consiste la intervención que se hace para solucionar este problema? Sobre todo lo que estamos hablando en deportistas jóvenes. Pues depende del tamaño de la lesión y de la edad del paciente. Pero bueno, aquí si estamos hablando de deportista joven, si es una lesión pequeña, y cuando hablo pequeña hablo por debajo de 1 centímetro, y repito, pacientes que estén limitados y con clínica, o sea, derrames, dificultad para hacer su deporte, o sea que esto hay que dejarlo claro, ¿no? Que en un porcentaje muy bajo llegamos a la cirugía. Si es una lesión pequeña, se puede hacer simplemente una limpieza de la lesión. Es como alisar la lesión para que no haya fragmentos que se estén desprendiendo dentro de la articulación. Y lo que se hace es estimular el hueso que está debajo con unas microperforaciones. Eso hace que sangre y lo que a menudo se crea es como una especie de fibrocartílago, es decir, algo parecido al cartílago que tiene una cierta capacidad amortiguadora. Y con eso a veces suele ser suficiente para lesiones pequeñas. Si la lesión es más grande, o incluso pacientes que ya han tenido este primer tratamiento con las microfracturas y no les ha funcionado y la lesión ya es más grande, pues a menudo lo que tienes que hacer es algo que restaure nuevo cartílago. Para eso hay varias opciones. A día de hoy, las que a ciencia cierta han demostrado más evidencia que curan al paciente son 2. El trasplante de cartílago o bien el trasplante de células. O sea, tú puedes poner, vamos a pensar como si, por poner un ejemplo, que tenemos un desconchón en una pared. Pues las opciones son o poner células que hagan que crezca esa pared, podríamos decir, el poner partículas de yeso, por poner un ejemplo, seguir con el ejemplo, que al final remodelan y se crea una nueva superficie lisa como la de la pared, o bien poner directamente un bloque de cemento con el mismo color, la misma medida, que cubra exactamente el defecto, ¿no? Eso es el trasplante de cartílago. En Villalba, un poquito al hilo de esta filosofía, no sé si a lo mejor alguno de los oyentes recordará que en noviembre, yo creo que fue noviembre o diciembre de 2015, hicimos el primer trasplante de menisco. En noviembre, otra vez, de 2016, hicimos el primer trasplante de cartílago de donante. O sea, todo esto, ¿por qué? Porque estos pacientes están ahí, ¿no? Son deportistas o pacientes jóvenes, activos, que han tenido lesiones múltiples graves de rodilla, de ligamentos, de tendones, de menisco, etcétera, de artrosis de cartílago, y es lo que hemos un poquito intentado unificar como lo que se llama la cirugía de preservación de rodilla del adulto joven. O sea, toda rodilla en una persona por debajo de 50 años que en otros centros la han desahuciado, nosotros podríamos decir que la adoptamos y nos hacemos cargo, porque a menudo tiene solución. Tiene solución con este tipo de técnicas, y una de ellas es el trasplante de cartílago. El trasplante de cartílago puede ser del propio paciente, o sea, sacarlo de otras zonas con menos demanda y ponerlo en la zona del defecto. Hace poco operé a un chico que tenía un defecto importante del cartílago y le puse 3 cilindros de cartílago de otra zona de la rodilla con menos demanda en la zona de problemática, ¿no? Que es la zona de carga. Pero si el defecto es muy grande, también se puede hacer con cartílago de donante.
es decir, una persona joven que ha fallecido, se extrae un cilindro de cartílago más grande, por lo general para lesiones por encima de los 2 centímetros cuadrados, y se coloca en rellenando de forma perfecta y casi a press fit, o sea, a presión, la zona del defecto. Y la otra opción es, como decía, el trasplante de células. Yo el trasplante de células no lo hago no porque no sea una buena opción, que la ciencia ha demostrado que es eficaz, sino porque el posoperatorio es mucho más lento, requiere más tiempo para crear nuevo cartílago, es más cara y además no ha demostrado mejores resultados. Para mí lo más fácil es poner el cilindro y el paciente prácticamente a partir del mes puede realizar una carga y la recuperación es mucho más rápida. El problema del trasplante es, sobre todo en las lesiones grandes, es la disponibilidad de donantes, que de momento a día de hoy estoy trabajando en ello, creo que este va a ser un problema menor en un corto periodo de plazo, pero a día de hoy es difícil acceder a donantes y de hecho tenemos varios pacientes en el Hospital de Villalba, creo que ahora mismo son 6 a la espera de un donante para poderles trasplantar cartílago. ¿Se practican muchas de estas operaciones en el Hospital de Villalba, entonces? Bueno, por suerte no es algo muy frecuente, ¿no? Por suerte, pues bueno, los pacientes jóvenes con este tipo de lesiones acumuladas de rodilla, pues bueno, más o menos la gran mayoría consiguen hacer una vida normal sin mucha limitación, pero luego los hay que ya no pueden, que ya no dan más de sí. Y estos son los que necesitan nuestra ayuda. No es muy habitual, pero yo diría que tenemos tranquilamente de 30 a 50 pacientes ya tratados, no solo trasplante cartílago, sino a veces son combinaciones de varias cirugías, ¿no? Que es lo que decía, esto es lo que la cirugía de preservación de rodilla al adulto joven, pues incluye a veces pues, una osteotomía, que es cambiar la alineación de la pierna, junto con un cruzado, o bien una osteotomía con trasplante de menisco, con trasplante de cartílago, o trasplante de cartílago con trasplante de menisco. O sea, ahí es una combinación, una batería de posibilidades que tienes, que las aplicas, es un tratamiento a la carta, ¿no? Que depende del paciente, sus características, la lesión que tiene, pues se realiza una técnica u otra. Bueno, ¿cuánto tiempo necesitan estos deportistas para volver a hacer deporte después de una operación? Bueno, pues también de nuevo depende de lo que hayas hecho, pero el cartílago, como decía, es perezoso y por tanto las recuperaciones suelen ser largas. Si simplemente has hecho un alisado, pues bueno, les puedes permitir apoyo a partir del mes y pueden volver al deporte a partir de los 3 meses, pero sí, claro, si has tenido que realizar un trasplante osteocondral con trasplante de menisco, con osteotomía, pues claro, eso te puedes ir hasta los 9-12 meses, ¿no? De recuperación completa. Para una vida normal es menos, claro. Para una vida normal menos. Yo diría que para una vida normal la mayoría a partir de los 2 meses ya empiezan a hacer una vida bastante normal. ¿Y los que quieran volver a hacer deporte a lo que se dedicaban, lo hacen al 100% de esa recuperación como estaban antes? Bueno, muchos sí. Las técnicas de trasplante, por ejemplo, cuando es trasplante del propio paciente, lo que se llama la mosaicoplastia, que es coger cartílago de una zona y ponerlo en otra que está dañada, es un soporte estructural inmediato. O sea, tú pones ese cilindro y que permite la carga a partir de las 3-4 semanas y esos se curan al 100% y vuelven a hacer vida normal. Recuerdo, por ejemplo, un caso concreto de un chico que juega en el Leganés, es un juvenil del Leganés, que no hizo falta hacerle un trasplante de cartílago, estuve muy cerca de hacérselo, pero finalmente tenía una lesión que se llama una osteocondritis disecante, que es otro tipo de lesión muy característica del deportista, sobre todo el deportista joven, adolescente, y es que se les muere una zona de huesos, se les muere el cartílago y se les muere el hueso, y les deja un defecto muy grande. Lo que este chico, la zona desprendida, todavía tenía cierta capacidad de regeneración y lo que hicimos fue una cirugía, revitalizarla, volverla a anclar en su sitio y nada, se curó muy bien y la verdad que está jugando y fenomenal. O sea que muchos de estos deportistas se recuperan al 100% y pueden volver a hacer deporte. No sé si queda alguna secuela o limitación. Sí, es lo que quería decir. Hay otros deportistas que a lo mejor no los curas al 100%, pero que por la potencia muscular que tienen algunos de ellos son capaces de realizar su deporte de nuevo al 100%. Pero la lesión de cartílago en algunos casos queda ahí, ¿no? Y a largo plazo, sobre todo aquellos que acumulan muchas lesiones, a veces nos preguntamos por qué se retira un deportista a los 32 y no se queda hasta los 36. Y a veces es por este tipo de lesiones, ¿no? Acumulan un cruzado, un menisco, una lesión de cartílago y al final eso, aunque les permite jugar unos años, les acorta la vida deportiva y luego ya no
hablemos de cómo están algunas rodillas de algunos deportistas, algunos muy conocidos, ¿no? Pues todos recordamos la rodilla de Camacho, ¿no? Siempre Camacho se ha caracterizado por ser una persona muy, muy abierta y muy sincera contando sus problemas, y las rodillas, pues bueno, las tiene muy castigadas de las múltiples lesiones y cirugías que tuvo, además en una época en la que los resultados y las técnicas que se hacían, pues hombre, no tienen nada que ver con las que se hacen ahora, ¿no? O yo recuerdo también hace años cuando se retiró Batistuta, que llegó a decir tenía unas lesiones de cartílago en los tobillos, porque los tobillos, de los múltiples esguinces de repetición, ahí se produce también impacto de hueso con hueso, va deteriorando el cartílago, y esos jugadores tienen auténticos problemas de artrosis de los tobillos, ¿no? Lo que mientras están activos, pues bueno, lo van bandeando con infiltraciones, con rehabilitación, con fisio, con masa muscular, pero Batistuta lo decía en una entrevista muy claramente, ¿no? Y dice, bueno, es que fue retirarme y no poder andar, y llegó hasta pensar, estaba tan desesperado con el dolor que llegó a decirle a uno de sus médicos que quizá la mejor opción, creo que contaba como anécdota, ¿no? Que había visto uno de los vídeos de Pistorius, este atleta que competía con prótesis, que bueno, que a lo mejor esa era la mejor solución, ¿no? Cortarle las piernas para quitarle el dolor, ¿no? Y al final, bueno, lo que se hizo fue la técnica en estos casos de artrosis muy evolucionada de los tobillos, lo que se hace es una fijación del tobillo, que creo que es lo que tiene hecho, ¿no? Estamos hablando, por tanto, que es un problema que se da, se puede dar en cualquier deporte, pero sobre todo en fútbol, por ejemplo, deportes de impacto, fútbol, baloncesto, este tipo de deportes. Sí, claramente, deportes de salto, de carrera, de cambio de dirección, bueno, son deportistas que surgen muchos imprevistos a la hora de su práctica deportiva, y a menudo eso se produce o bien un traumatismo agudo que les provoca una lesión puntual de cartílago, o bien por el acúmulo de lesiones. La rodilla ya no va, desde el punto de vista biomecánico, no va con una simetría a la hora del movimiento perfecta, digamos, tiene una pequeña inestabilidad o la falta de amortiguación por la falta de menisco, y poquito a poquito se va deteriorando el cartílago. Estos deportes van a ser los más habituales, ¿no? Pues no sé si a algunos no sé, ya lo ha contado antes el doctor, que algunos no pueden prolongar su vida deportiva por estos problemas. Puede llegar hasta la retirada incluso un problema de este tipo. Claro, ¿a quién le apetece retirarse cuando está cobrando 5, 6, 7 millones de euros al año? Nadie. Estos jugadores estarían ahí hasta los 70 años si pudieran. Muchas veces es por la falta de condición física, porque ya el organismo no les da para estar al mismo nivel, pero muchas veces es por el acúmulo de lesiones. Y hay que entender, eso no lo vemos, porque el deportista esconde las lesiones, no le interesa que la gente o sus rivales sepan que están lesionados. Primero, porque es un signo que puede mostrar debilidad, que puede hacer que el rival aproveche. Por otro lado, porque un futbolista, yo como decía, he vivido un poquito el mundo profesional del deportista, no le interesa que otros equipos sepan que está lesionado de forma grave, o que ha sufrido muchas intervenciones, o que tiene una lesión de cartílago, porque eso puede condicionar un nuevo contrato, ¿no? Entonces es algo que se lleva un poquito ahí entre un poquito oculto, un poquito por detrás, y que se da la información justa. Y a veces, aunque todos los equipos es verdad que hacen un reconocimiento médico bastante extenso, con especialistas, incluso con pruebas de imagen, pero bueno, a veces estas lesiones puedes mantenerlas un poquito más ocultas, o al menos esconder un poco los síntomas que te están produciendo, ¿no? Y eso es muy característico en el mundo del deporte. Eso en cuanto a los deportistas profesionales, pero a los que no lo son y que también tienen estos problemas de deportistas populares, les ¿podemos decir que una vez que se retiren se acaba el problema? Porque si decíamos que el cartílago es algo que tiende a desaparecer, ¿se puede vivir sin dolor después de haber tenido problemas de estos? Sí, no es que desaparezca el problema, pero claro, si tu actividad física es menos intensa, los síntomas disminuyen. Y a lo mejor un problema de cartílago que te da dolor cuando corres más de 10 kilómetros, pues claro, si dejas de correr, pues no te da dolor para la vida normal, con lo cual no habría que hacer nada, ¿no? Si ya pretendes seguir corriendo porque es tu vida, porque es tu círculo social, porque quieres hacerlo sí o sí, pues es como digo, es cuando tienes que tener la conversación de, mira, para poder curarte tienes que pasar por esta cirugía, por este periodo de recuperación, tienes un 85% de posibilidades de curarte y poder volver a hacer tu deporte, y un 15% de no poder volver a hacerlo. Hay un 1% de complicaciones que son esta, y es un poquito la conversación más importante que has de tener, el manejo de las expectativas y hablar un poquito de porcentajes, teniendo siempre en cuenta que, bueno, que los médicos no somos dioses y no lo sabemos todo, ¿no? Que cada persona es un mundo, tiene sus características peculiares y que no puedes predecir en cada uno de ellos
cómo va a evolucionar haciendo un tipo de tratamiento u otro. Pero sí que la experiencia te permite dar hacer una previsión bastante aproximada. Pues doctor Samitier, no sé si nos queda algo más, seguro que sí, pero algo que usted quiera comentar en torno a las lesiones del cartílago. No, la verdad que hemos hecho un buen repaso y, bueno, sobre todo eso, sobre todo el acudir al especialista más que nada para tranquilizarnos, porque lesión de cartílago no es siempre una condena de que voy a estar con dolor toda mi vida y voy a estar muy limitado. Se pueden hacer muchas cosas con lesiones de cartílago y a menudo nos puede durar toda una vida una articulación. O sea que tampoco es el tener incluso artrosis no es sinónimo de prótesis y tratamientos quirúrgicos, tratamientos agresivos, sino a veces es un poquito manejo de las expectativas, saber adaptarse, pero sobre todo el tener un diagnóstico certero y acudir al especialista para que te informe y para tranquilizarse, ¿no? Porque no hay nada más inquietante que la falta de información, el desconocimiento. Eso yo creo es lo que te crea más estrés, ¿no? A una persona que tiene una lesión y yo lo entiendo. Doctor Gonzalo Samitier, jefe de la Unidad de Miembro Superior, Artroscopia y Cirugía del Deporte del Hospital General de Villalba. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Un placer.